Entonces, bueno, hoy ya hemos alabado a Dios, hemos glorificado a Dios con los diezmos, con las alabanzas, y vamos ahora a pasar al plato fuerte, a la parte por lo cual se ha estado preparando todo el culto para que llegue este momento, que es recibir la palabra de Dios. Ese es mi mayor deleite, predicar la palabra de Dios, pero hoy tenemos como invitado al pastor Enrique Álvarez, mi hermano, que va a darle una palabra que edificará tu vida, edificará la iglesia. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Les invito a tener un tiempo de oración. Oremos. Bendito Dios, adoramos, bendecimos, alabamos, exaltamos y glorificamos tu santo nombre. Tú eres grande, Señor. Solo tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Todo está lleno de tu gloria, Padre. Este lugar está lleno de tu gloria, Señor. Nosotros, Padre, estamos llenos de tu gloria y te adoramos, Señor. Pero necesitamos sentarnos a tus pies en esta hora para escucharte, Señor. Rogamos que tengas misericordia, que nos hables, que nos enseñes, que nos redarguyas, Padre, que nos exhortes, que nos ayudes a quitar toda mancha de nuestra vida, Padre, para parecernos cada día más a Cristo Jesús. Sabemos que no vamos a ser perfectos, Señor, en esta vida, pero pedimos tu ayuda, Señor. Obra de acuerdo a tus riquezas en gloria. Bendícenos en esta mañana. Borra al predicador, Padre, y que el Espíritu obre para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en una época bonita del año, ¿verdad? Navidad preciosa. La gente se pone como más alegre, ¿verdad? Le ve sonrisa. Hasta que nunca sonríe, en diciembre ese sonríe. Flores por doquier, adornos, regalos, fiestas, comidas y algarabía. Navidad bello. Pero Navidad también es una buena época para que el Señor nos enseñe humildad. Porque muchas veces nos creemos el cake de la boda. Muchas veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y muchas veces el Señor tiene que obrar en nuestra vida con la escuela de la adversidad para que aprendamos a ser humildes, para que aprendamos humildad. Me llama la atención los siervos que el Señor usó en la primera Navidad. Si nosotros los vemos a cada uno de ellos, bueno, a los personajes buenos, porque están los héroes y esa gente también, ¿verdad? Pero los que obraron directamente en el nacimiento de Jesucristo, vemos que son siervos todos humildes. El mismo Jesucristo, bueno, no tiene paragón, es el que no se puede igualar en humildad. Dice Isaías 53, que como renuevo salió de tierra seca. Y esa tierra seca habla de los padecimientos, del sufrimiento, a los cuales estaba siendo sometido por su propia voluntad. Y dice también allí que lo veremos sin atractivo para que le deseemos. El mismo Jesucristo no vino aquí haciéndose el héroe de la película. ¿Y cuánto nos enseña esto a nosotros, verdad? Siendo Él Dios hecho carne. Cuando vamos aquí a los escritos del Nuevo Testamento,
Vemos a una Elizabeth que derrama toda la humildad cuando se encuentra con María y su bebé, Juan el Bautista, salta en su vientre. Ella no dijo, no, porque mi niño es el mejor. Ese va a ser el mejor de la Ikea de Jerusalén. No, sino que alaba al Señor y reconoce su humildad, reconoce su insignificancia y su indignidad de que ella vea con sus ojos ese hecho tan grande que era el niño Jesús en el vientre de María. Y la misma María que se siente indigna y lo dice, ¿quién soy yo para que tu siervo haga, para que el Señor haga esas grandes cosas en su sierva, ¿verdad? Y podemos mencionar a muchos más que se derraman en humildad delante del Señor, reconociendo su insignificancia, reconociendo que no son nada. Y en el texto de hoy, que lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del verso 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. El Señor bendiga su palabra. Bueno, me llama la atención también este siervo, aunque él trata de borrarse, trata de quitarse y trata de no sobresalir en la escritura. Juan el Bautista. Este personaje que venía preparando el camino delante del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poco más tarde de esto. Pero me llama también la atención, como les decía, de su humildad. Si hubiésemos sido nosotros lo que tuviésemos en su posición, ¿qué hubiésemos hecho? Quizás hubiésemos dicho, yo, Juan el Bautista, y nos hubiésemos hecho un selfie y lo hubiésemos puesto en Instagram. Aquí, miren, estoy aquí. Miren qué bella chaqueta Louis Vuitton de piel de camello. Y mira lo que como. Langosta y miel silvestre. Pero no. Vemos que él no trata de resaltar. Y así son en todos los evangelios. Saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? O sea, 4 escritos, 4 libros llamados los evangelios. Y estos evangelios nos ayudan a tener una perspectiva correcta toda nuestra vida, pero aún más en Navidad. Y saber qué cosa es el motivo principal de la adoración en Navidad. Porque muchas veces nos desfasamos, muchas veces también nosotros nos equivocamos. Y todo el énfasis lo ponemos alrededor nuestro. Y de las comidas y de las fiestas. Pero Jesucristo es el que tiene que estar en el centro de Navidad.
Todos sabemos que son 4 evangelios, que 3 son sinópticos, o sea, se pueden comparar y ver la semejanza en cuanto a orden y contenido de estos 3 evangelios, ¿verdad? Lucas, Juan y Mateo, y el evangelio de Juan, que es un poco diferente. Y los 4 tienen como propósito ayudarnos a entender el significado redentor de la encarnación de Jesucristo. Su significado, que vino a ser Jesús, a entender su vida, su muerte y resurrección. Así que tenemos que estudiarlo, como decía un profesor de teología que tuve el privilegio, un americano que tuve el privilegio de ser alumno de él, una eminencia, decía, estudiar las escrituras atentamente. Así que así debemos estudiar nosotros los evangelios también, ¿verdad? En toda la escritura, atentamente. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió? Fue este que tenemos hoy, aunque el primero es, en la Biblia es Mateo, el primero que se escribió es Marcos. Marcos no es un libro muy grande y su escritor fue Juan Marcos. Y Marcos inició un género literario. Nunca antes se había escrito un libro así, sino que él inauguró un género literario completamente nuevo. Más tarde Mateo, Lucas y Juan adoptaron este modelo y escribieron también sus libros. Pero Marcos fue el primero de todo bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. ¿Quién era Marcos? Unas palabras acerca de Marcos. Es un judío creyente, llamado también, como les dije, Juan Marcos, y era primo de Bernabé, quien fuera el primer acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. O sea, Bernabé fue el primero que acompañó a Pablo en los viajes misioneros. Y Juan Marcos, a través de Bernabé, también se enroló en este viaje y les hizo compañía y se apegó mucho al apóstol Pedro. Y tenemos que recordar el suceso de Hechos capítulo 12. Y ahí es donde Juan Marcos es mencionado por primera vez en la Biblia, en Hechos 12. En esa ocasión, los discípulos están reunidos en casa de los padres, de la mamá de Juan Marcos, que era una sierva muy entregada al Señor. Y tenemos que recordar que en esa ocasión Pedro había sido apresado, estaba preso, y ellos se reúnen ahí a interceder y a alabar al Señor para que Pedro fuera libertado. ¿Y qué sucedió? Por un milagro del Señor, un ángel liberta a Pedro. Y cuando Pedro es liberado, ¿a dónde va? Allí a casa de los padres de Juan Marcos. O sea que era muy, muy apegado. Así que Pedro era muy cercano a la familia de este joven. Hasta tal punto que en su primera carta Pedro se refiere a él como su hijo en la fe. En la primera carta de Pedro llama a Juan Marcos su hijo en la fe. También tenemos que mencionar en Hechos 13 cuando Bernabé y Saulo, o sea Pablo, comienzan su primer viaje misionero, toman consigo a Juan Marcos, lo llevan consigo y parece que veían que iba a ser muy útil este joven con ellos. Pero ¿qué sucede unos días después? Juan Marcos los abandona. Abandona la misión, no sabemos por qué razón, por una razón desconocida. Él retrocede y se va, o sea, regresa a Jerusalén, a su casa. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé quiso llevar a Marcos, otra vez quiso reclutarlo, pero Pablo se opuso a esto porque no podía confiar en un joven que había tenido debilidad de carácter ya en una ocasión, y hubo división en el equipo misionero, y por lo tanto
cada uno coge por su lado. Pablo y Silas fueron por un lado y Bernabé y su primo Juan Marcos fueron por otro lado. ¿Por qué? Porque Pablo se negó a llevarlo consigo. Ahora, lo cierto es que la gente puede tener errores. La gente puede, en una etapa de su vida, cometer dificultades. Pero es necesario reconocerlo y crecerse. Porque siempre nos vamos a hacer niños espirituales. En este momento yo estoy atravesando una crisis, no sé ni cómo llamarle. Predico en una iglesia, yo y otro pastor, no somos pastores fijos, los dos somos pastores. Yo, por ejemplo, tengo mi trabajo y predico 2 veces y él predica 2 veces, pero este hermano mío cometió un error que yo considero que es antibíblico y no quiso reconocerlo, no quiso arrepentirse, y la iglesia no quiso ejercer la disciplina. Es una iglesia que no ejerce disciplina, es una iglesia que ha perdido las marcas de iglesia verdadera, porque una de las marcas de la iglesia verdadera es la disciplina. Y a veces pensamos que disciplina es castigar a una persona. Te paso por arriba, tú fallaste y te muero. No, la disciplina comienza desde la predicación de la palabra. Y hay sus pasos bíblicos en la disciplina. Lo cierto es que no se quiso disciplinar. Yo tomé la decisión también de alejarme, irme por mi lado. Lo siento, porque la última decisión que puede tener un cristiano es irse de una iglesia. A menos que hayan motivos de conciencia, como este caso mío, yo no puedo ya alabar al Señor ahí con conciencia limpia, a menos de que se arrepientan. Bueno, lo cierto es que ahora, más tarde, Pablo, que había desechado a este joven, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, tiene que reconocer que Juan Pablo le era muy útil. Parece que vio los cambios también en él. Y Dios providencialmente juntó al apóstol Pedro y a Juan Marcos. Tenemos que recordar también que Pedro había caído también en una ocasión. Recuerden cuando negó al Señor Jesucristo, que caída más grande esa. Cayó y negó al Señor Jesucristo. Y el Señor lo restauró. Así que ¿quién mejor para restaurar a otra persona que uno que ha sido restaurado? Y Dios lo usó para restaurar a Juan Marcos y le fue muy útil. Dicen que fue su secretario y traductor. O sea, fue secretario de Pedro y traductor. Y se cree que, bueno, de esto nos enteramos, porque sabemos que fue secretario y traductor, por uno de los padres de la iglesia, por Papías, que vivió en la era apostólica, quizás por los años 40 o 50 ahí en adelante, no estoy seguro. Y Papías dice que Marcos había sido el secretario y el traductor del apóstol Pedro y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. O sea, que a este evangelio de Marcos le podemos llamar, o muchos le llaman el evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque son las memorias de Pedro, escritas por este discípulo, por este siervo, que es Juan Marcos. Aunque yo creo que el Espíritu Santo usó a Marcos para escribir esto. Y de modo que este evangelio está inspirado en las memorias del apóstol Pedro. Marcos fue escribiendo ahí todo lo que recordaba y todo lo que había visto de Pedro y había escuchado. Y este evangelio es importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver la vida del Señor Jesucristo a través de los ojos de una de las personas que estuvo bien cerca del Señor Jesucristo. Amén. Durante su ministerio terrenal. Ahora, ¿cuál es el tema principal de este evangelio? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Cada evangelio tiene su tema principal. El versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que el tema principal es que Jesucristo es el Hijo de Dios, es lo que nos quiere transmitir Marcos. Y me llama la atención aquí una palabra, y es la palabra evangelio. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra evangelio, ¿qué nos viene a la mente?
Cuando alguien le dice a usted evangelio, usted enseguida piensa en la cristiandad, ¿verdad? Es una palabra del argot cristiano, del argot de las iglesias. Pero ¿siempre fue esto así? No. Lo cierto es que es una palabra muy usada hoy por el mundo evangélico. Y podríamos creer que es auténtica del cristianismo. Pero nos sorprenderemos si nos dijeran que no. Que la palabra evangelio en su origen no tenía nada que ver con el cristianismo. Nada que ver. O sea, al contrario, era una palabra muy usada por el paganismo. ¿Cómo lo usaban? Bueno, se usaba en el argot de la guerra, de la batalla, de la lucha. Cuando dos ejércitos iban al campo de batalla y se enfrentaban, casi siempre era lejos de la ciudad. 50, 60 millas de la ciudad. Ahí estaban los dos ejércitos frente a frente, retándose. Y cuando entraban en batalla, eran varios días ahí en batallas y muertes. ¿Y cómo estaba la gente allá en la ciudad? Desesperado. Las madres que tenían los hijos en el campo de batalla, ¿cómo estarían? Las mujeres que tenían a sus esposos allí, ¿cómo estarían? Los hijos que tenían a los padres allí estarían desesperados. Y entonces, la batalla ahí y esta gente allá, lejos en la ciudad, desesperados. Cuando la batalla terminaba, ¿qué hacían? Mandaban uno de sus hombres corriendo a la ciudad. Imagínense tantas millas corriendo. Aquel hombre corriendo, y cuando iba llegando a la ciudad había un vigía y veía Pomo levantándose y decía, oye, viene ahí un mensajero. Y el hombre corría y cuando llegaba todo el mundo lo rodeaba, dime algo. Y el hombre ahí ahogado no podía ni hablar con la lengua a dos varas. Oye, deme un pomito de agua que sea. Y cuando el hombre podía hablar, ustedes saben qué decía. ¡Evangelio! Buenas noticias. Hemos ganado. Tenemos la victoria. O sea que una de las primeras acepciones de la palabra evangelio era del argot militar. También se usaba en la adoración al emperador. Esta palabra era usada para adorar al emperador. Y bueno, en esos tiempos los emperadores eran considerados dioses. Y se hacían festivales, especialmente el día de su cumpleaños, en su honor. Y ahí llamaban al pueblo a adorar al emperador. Esos llamados, o esos avisos que iban pregonando, se llamaban evangelios. ¿Y qué significaban? Buenas noticias. Buenas noticias. Vamos a adorar al emperador. Otra excepción. También se usaba para la coronación de un nuevo emperador. Cuando iban a coronar, se enviaban avisos. El emperador va a ser coronado. Evangelio. Se usaba ahí también. Y también se usaba cuando un rey o emperador visitaba otra ciudad o otro imperio. Delante de él iba una comitiva anunciando la visita del emperador a ese lugar. Y esa comitiva también iba preparando el camino. Si habían sendas con huecos, ellos las rellenaban. Si habían arbustos en el medio, lo quitaban. O sea, iba allanando el camino al emperador. ¿Para qué? Para que no tuviera tropiezos. Ese era su uso. O sea, era una gran noticia. Evangelio, viene el emperador. Y era una noticia maravillosa y novedosa para la época. Una noticia que decía que grandes cambios se acercaban. Ahora se aparece el evangelista Juan Marcos y le da otra connotación. Le da su verdadero significado. Principio del evangelio. Este es el evangelio verdadero. Esta es la gran noticia. Esta es la noticia verdadera. Esta es la verdadera noticia. No el emperador, no la guerra. Esta es
noticia que de verdad trae cambio a nuestras vidas. Y estos cambios son para siempre. Y esta noticia está relacionada nada más y nada menos, no con la visita de un emperador, no con adorar al César, no con una victoria militar, sino con algo más importante, con la visita del Rey de Reyes, ¡Aleluya! del verdadero Rey, del Rey del universo. Y con una coronación, sí, pero no la de un emperador, sino la de Jesús, el Hijo de Dios. Con una victoria, sí, pero no la victoria en una guerra, sino la victoria de Cristo, el ungido de Dios, contra su enemigo y contra el pecado. Y esa victoria es nuestra también, así que Amén. Es una gran noticia. Este evangelio sí es una gran noticia al mundo. Y el evangelio es una noticia de lo que Dios ha hecho en la historia. ¿Y que lo ha hecho cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Así que es una gran noticia que anuncia lo que Dios ha hecho para resolver el problema más grande de la humanidad. Que el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, se encarnó, se hizo hombre y se introdujo en la historia humana para enderezar y allanar las sendas torcidas por el pecado del hombre. ¿Es esto o no una gran noticia? Amén. Para enderezar lo que el hombre torció. Y hay algo más referente a esto. Y es que para entender en su justa dimensión esta noticia buena, usted tiene que saber que hay una noticia mala también. Una ilustración. Si a alguien le dan la noticia que tiene un cáncer en su cuerpo, es una mala noticia, ¿verdad? Luego se lo tratan y luego le dicen: el tumor fue erradicado, ya no está. Esto es una gran noticia, ¿eh? ¿O no? Pero primero, para que esto sea una buena noticia, tenía que saber primero la mala noticia. O sea que había algo malo ahí. Así, para saber en su justa dimensión el alcance de la buena noticia del Evangelio, primero tenemos que conocer la mala noticia. Que el hombre fue creado santo y sin pecado para vivir en perfecta comunión y armonía con su Dios, pero decidió rebelarse contra Dios. Desechó a Dios. Desechó a su propio creador para hacerse su propio rey. Y esa es la base y la esencia del pecado. Y muchas veces pienso, bueno, el pecado es porque yo peco, porque yo le fallo a Dios, porque yo miento, porque yo hago esto, porque yo hago aquello. Sí, eso es pecado. Pero la base del pecado es que el hombre se entronó a sí mismo. Quitó a Dios, el rey del universo, y se puso él. Se rebeló contra Dios. Tomó la decisión de entronarse y adorarse a sí mismo, desechando a Dios. Y eso lo vemos todos los días en nuestra propia vida y en el mundo. Muchas veces estamos nosotros mismos entronados. Y por eso esta época de Navidad, que es muy buena para conocer humildad y para volver a Dios, reconociendo que no nosotros, sino Él. Amén. Él es el centro del universo. Y así es hasta hoy en día. El hombre vive una vida miserable porque vive una vida centrada en sí mismo. Y en ocasiones está tan camuflada que ni nosotros mismos nos damos cuenta. En ocasiones esa vida centrada en uno mismo está tan camuflada que uno quiere llevarse el protagonismo en todo, que pasa a veces hasta desapercibida para uno mismo. Y la escondemos en desprendimiento, en altruismo, en ayuda a otras personas, pero en el fondo,
nuestra vida está centrada en nosotros mismos. Aunque esté muy escondido. Y los grandes problemas de este mundo, a nivel global, guerras, a nivel familiar, problemas familiares, tienen su centro en el egoísmo que vive en nosotros. Qué bueno si aprovecháramos esta época de Navidad para reconocer eso en primer lugar, porque si usted no reconoce que está esa mala noticia ahí, es imposible que pueda haber la buena noticia. Y volvernos más a Dios. Perfecto no vamos a ser. Porque aún el pecado está en nosotros, el viejo hombre está en nosotros, que quiere resurgir de vez en cuando y tenemos que aplastarlo con la gracia de Dios. Y la gran noticia es esa, que Dios se introdujo en la historia. Y esa es la gran noticia que se viene anunciando no de ahora, no en Navidad, desde el Edén, desde que Adán y Eva decidieron desechar a Dios y entronarse ellos. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios prometió enviarle un Salvador. Conocen esa historia, ¿verdad? Y así en todo el Antiguo Testamento es anunciado esa buena noticia, ese Salvador que vendría, es anunciado por todos los profetas. Todos los profetas y toda la Biblia apunta a ese rey justo que viene a establecer un reinado de justicia. Y algunas de esas profecías dicen que delante de ese rey vendrá un mensajero, un heraldo, un anunciador proclamando la buena noticia de que el rey vendría. Que ese heraldo prepararía el camino del rey. Por ejemplo, en Isaías 43 lo leemos. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, no salió, no importa. ¿Quién era ese heraldo? Juan el Bautista, porque lo vemos aquí en la Biblia, lo sabemos. Y el último libro del Antiguo Testamento, el último libro que encontramos en el Antiguo Testamento, o sea, Malaquías, dice Malaquías 3:1, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Bueno, ahí está. ¿Y cómo termina ese libro de Malaquías? Lo último que está escrito en ese libro de Malaquías dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y así termina su libro el profeta, y así termina el último libro del Antiguo Testamento. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Después de eso, ¿qué pasó? 400 largos años de silencio en la historia del pueblo de Israel. 400 años que Dios no se comunicó con el pueblo ni por profecía ni por nada. Y el pueblo esperando la llegada de ese Mesías prometido. 400 largos años en que Dios guardó silencio. Y el pueblo con sus oídos, y vemos ahí los Macabeos y todos esos libros apócrifos, pero que son algunos muy buenos para la historia, que nos narran estas cosas, ¿verdad? 400 largos años. Y después de esos 400 largos años, ¿qué sucedió? Nos dice Juan Marcos, recuerden que es el primer evangelista que escribió el primer libro del Nuevo Testamento, aunque tengamos a Mateo aquí. ¿Cómo da comienzo Marcos su evangelio? Bueno, Mateo y Lucas lo inician de otra forma, tienen otro objetivo, con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Juan lo presenta como el verbo de Dios que era preexistente, o sea, que existía ante la eternidad, o sea, en la eternidad. Pero Marcos toma estas dos profecías del Antiguo Testamento, o sea, las dos que hemos leído ya, y demuestra que ese mensajero que vendría anunciando la llegada del verdadero rey no era otro que Juan el Bautista. Amén. Dice Marcos 1, del 1 al 6. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios,
como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué para Marco era importante comenzar su libro así? ¿En qué forma estaba vestido? ¿Por qué Marco nos da esos detalles? ¿Por qué nos interesa que Juan el Bautista tuviese un abrigo de piel de camello? ¿Y por qué nos interesa lo que él comía? ¿Y por qué nos interesa que él estaba bautizando? Muy sencillo. Él quería que sus lectores relacionaran a este Juan el Bautista con el profeta Elías de la profecía. Malaquías dice: he aquí yo envío al profeta Elías. ¿Acaso Elías no estaba a orilla del Jordán cuando fue llevado a un torbellino? En este mismo lugar que está ahora este siervo, ¿no están ahí en el mismo lugar? ¿Acaso no vestían igual? ¿Acaso no comían lo mismo? Y ahora se aparece el Bautista en el mismo lugar y con las mismas características, para hacer ver que el pueblo, para hacerle ver al pueblo que él era ese mensajero del cual habló el profeta Malaquías. Él venía anunciando al Salvador, a ese Salvador prometido desde tantos años, y que es el único remedio eficaz a este mundo llena de gente muerta en delitos y pecados. Mi querido hermano, podemos celebrar la Navidad como nosotros querramos. De hecho, no es malo poner adorno, no hay pecado en comidas. Puede poner el énfasis en lo que usted quiera: adorno, regalo, comida, bebida. Pero si no pones toda tu esperanza y fe en el único que puede librarte de la condenación eterna, o sea, en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que se encarnó y vivió en este mundo como uno de nosotros, pero sin pecados, que murió crucificado y resucitó por nuestros pecados, Él es el verdadero motivo de la Navidad. Amén. En Él tienes que creer, confiar, confesarle tus pecados y recibirlo como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque un día, hermano, un día tendrás que presentarte ante su trono de gracia, ante el juicio, ante el tribunal de Dios, del cual solo saldrás victorioso si confías en Cristo como tu Salvador y Señor. ¿Y después qué? Después, bueno, tener la actitud de Juan el Bautista, que tenía bien claro que era solo alguien que preparaba el camino para que Jesús, que es el Todopoderoso, pudiera hacer su obra. De ese modo, debiéramos ser todos. Colocarnos a la sombra para que Cristo pueda brillar. Que el Señor les bendiga. Wow, gloria a Dios. Ya, ¿cuántos han aprendido el verdadero concepto de la palabra evangelio, de este término tan importante? Y le doy gracias a Dios porque el evangelio llegó a nuestras vidas, Cristo llegó a nuestras vidas. Nos ha hecho verdaderamente libres, nos ha roto las cadenas de esclavitud que teníamos, el diablo tenía sobre nosotros, y hoy podemos decir confiadamente: soy libre en Cristo. Y un día nos presentaremos delante de Él y nos daremos cuenta que esta ha sido la mejor determinación
que hemos podido tomar en nuestras vidas. Seguir a Cristo. Aceptar la palabra del Evangelio y aceptar al dueño del Evangelio, que es Cristo, en nuestros corazones. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por aprovechemos estas Navidades para predicar el Evangelio, para predicar al Cristo resucitado, y podemos ayudar a otras almas a salir de las tinieblas y venir a la luz admirable de nuestro Salvador. Y en este día, bueno, ya nos falta media hora para terminar el culto. Quizás terminemos antes hoy, porque hay una actividad. Los padres, tenemos los padres y los niños, una actividad en casa de Ludy por el día de las maestras, que van a hacer la fiesta de Navidad. Le damos gracias a Dios porque ayer fue la cena de Navidad del Ministerio de Ujieres. Fue tremendo, estuvo muy bueno todo, fuimos bien bendecidos. Y hoy por la mañana tuvimos un desayuno, si se puede decir así, de Navidad con el grupo de alabanza, el Ministerio de Alabanza, y había 2 perniles de pulpo asado, había arroz imperial, 6 panes, bueno, de todo. Y por eso es que podemos estar hoy aquí en el culto hasta las 2 de la mañana. Entonces, pero Enrique predicaba hoy a través, trayendo una palabra de Dios y siendo portavoz, vocero del reino de los cielos en este día, donde nos edifica y donde nos recuerda a Dios que lo más fundamental es seguir a Cristo y poder seguir multiplicándonos ganancias y predicándole el Evangelio a otros, anunciarle a otros que están en tinieblas que el Rey, el Salvador ya vino, pero que no es una fiesta, que ya no es feliz fiesta, que no es Santa Claus, que no es, no, que es Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive en esta tierra para darnos la libertad. Y hay alguien que Dios le hizo libre, y es de mucha bendición para nosotros, ella y toda su familia, a Consuelo, su hija, su yerno, bueno, su hijo también, porque él es como hijo, y esta bella familia. Y yo creo que el Evangelio, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no los matará, no les hará daño. Sobre los enfermos pondremos las manos y ellos serán sanos. Y hay la Biblia dice también que es bueno testificar en grandes en la congregación los hechos que Dios ha hecho en nuestras vidas, valga la redundancia. Y nosotros creemos en un Dios de milagros, en un Dios de poder, que si Cristo, estando en esta tierra con un cuerpo limitado, sanaba paralíticos, levantaba paralíticos, los ciegos veían, los sordos oían, a los mancos les salían las manos, los cojos andaban, los muertos eran resucitados, como predicaba Yudermi el viernes, que fue resucitado Lázaro después de 4 días. Y ese Cristo que hoy está a la diestra del Padre sigue haciendo milagros mayores, porque Él dijo, mayores cosas que de las que yo he hecho, ustedes harán, porque yo voy al Padre a interceder por vosotros, pero el Espíritu Santo, el Consolador, estará con vosotros. Y hoy Lucy va a testificar. Llevamos ya 3 semanas o más para que este testimonio fuera llevado a los oídos de esta audiencia, pero algunos eventos personales y ocasionales que sucedieron no han permitido que esto ocurra. Incluso hoy se le perdieron los documentos que validan oficialmente que este testimonio, médicamente, clínicamente, que este testimonio fue realizado, pero sabemos que fue Dios que lo hizo. Y hoy queremos glorificar también a Dios con este testimonio de la sanidad que Dios hizo. Bueno, ella es la que lo va a contar. Bendición. Lucy
Ella es médico, está estudiando para doctora. Gracias, pastor. Lo más importante de todo esto que voy a decir es el agradecimiento tan grande que no puedo ni pensarlo porque empieza a llorar. En la casa hemos estado leyendo de la Biblia. Cuando pasamos por la fase de los jueces, por diferentes causas fuimos dando cuenta que podemos ver patrones más claramente a través de que uno va buscando, como ustedes saben, uno va viendo las cosas más claras. Y fuimos viendo patrones de maldiciones generacionales claras y obvias en nuestra familia, como ejemplos de enfermedad. En la familia de Julio venían, y en la de nuestra también, cosas de alergia, asma, cosas así. ¿Alguien sabe lo que es la anafilaxis? Es la reacción alérgica más fuerte que existe. Es decir, comes algo o te pones en contacto con algo y en unos 10 a 13 minutos mueres. Es una muerte espantosa. Yo la he visto físicamente, he visto adolescentes morir de anafilaxis. No hay nada que se pueda hacer una vez que llegan al hospital muy tarde. Estamos hablando de 13 minutos, muchas veces llegan a 15. Julián a los 4 meses de nacimiento tuvo una anafilaxis. Terminamos en el Palmetto, casi entubado, parecía un monstruo. No sabíamos bien qué era, pero finalmente lo diagnosticaron con un diagnóstico de anafilaxis, alergia, la más severa. La cual tengo los documentos y no la encuentro esta semana, nos acabamos de mudar, pero yo lo voy a traer porque yo quiero que ustedes lo puedan ver. Ese diagnóstico no, según la ciencia médica, no tiene vuelta atrás. Una vez que ese diagnóstico está ahí, la persona más nunca puede ser expuesta a eso. El problema no es simplemente que nunca pudo comer pizza o nunca pudo comer cake o nunca podía comer diferentes helados como está comiendo ahora de adentro. Las maestras tenían que estarlo. Exacto, y en la escuela nunca lo llevamos a daycare, nunca más viajamos, nunca más fuimos a restaurantes, eso es lo de menos. La cosa es que más adelante él podía, si era indisciplinado, comer algo peligroso y morir en 15 minutos mientras yo no estuviera en la escuela y pudiera ayudar o lo que fuera. A través del tiempo también empezó a desarrollar enfermedades de intolerancia a algunos alimentos, por ejemplo la harina. Ese nunca podía comer pan porque le fuimos a hacer unos laboratorios y algunos de los especialistas dijeron que tenía comienzos de enfermedad celíaca. Yo nunca lo dije aquí porque no quería admitirlo. Enfermedad celíaca termina en cáncer de colon en la juventud, no llega ni a los 30. Yo nunca lo dije ni en mi casa. Es decir, Julio no sabía eso, mi mamá no entendía eso, yo no quería ni hablar. Bueno, lo que pasaron años, nosotros siempre llevamos esa dieta cuidadosa y a través de los años, a través que hemos ido aprendiendo de Dios y con el apoyo de estos pastores maravillosos que Dios nos ha traído a ellos, decidimos hacer unas cuantas semanas con la guianza de los pastores de unos ayunos. Estamos hablando de unos ayunos que nosotros sabíamos que iba a ser fuerte, porque no los ayunos físicamente, sino todo lo que vino contra nosotros por hacer estos ayunos, que eran en oración a romper maldiciones generacionales. Nada que ver con Julián directamente, era por lo general contra las maldiciones generacionales que habíamos observado en nuestra familia. A la semana 7, que fue las 7 semanas que el pastor pensó que tal vez eran suficientes, hicimos más, pero a la semana 7 Julián se comió de indisciplinado un pedazo de pan. Y nos quedamos frisados porque Julián no fue y tuvo diarrea y no tuvo sangramiento y no tuvo dolores extrañamente. Dijimos, se comió un pedazo de pan, no pasó nada. ¿Qué pasó aquí? Entonces lo fuimos dejando. Julián siguió comiendo pan, comió espagueti. Dije, no, vamos a llevarlo al doctor. Le hicieron un laboratorio, ya no se encontraba lo de la enfermedad celíaca. ¡Aleluya! Le hicimos los otros laboratorios en el doctor de las alergias y no encontraban anticuerpos de IgE, que son los anticuerpos alérgicos, estaban en 0, estaban en el rango normal. Y Julián está ahí adentro comiendo helado. Lo interesante del caso es que nosotros estábamos orando para romper maldiciones nacionales familiares y Dios nos dio esa sorpresa. Santo Dios, gloria a Dios. Y por último, cuando le hicimos esos laboratorios de la alergia,
Cuando yo llegué a la casa y le dije, Julián, me acaba de llamar tu doctor y ya no tienes alergia. Me dijo, yo soy libre. ¿Qué niño dice eso? Eso fue muy raro porque ¿qué niño dice, yo soy libre? No dijo, ya estoy curado, ya puedo comer. Yo soy libre. Wow. Es como que, A no poder comer. gloria a Dios. Gloria a Dios.